Y ahora sí. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Quiero darles la bienvenida al curso de actualización, soporte y mantenimiento de los equipos informáticos, el cual está a cargo del docente Juan Manuel Torres Castro, especialista en computación e informática. Bueno, mencionarles que este curso se realiza con el apoyo de la Municipalidad de Lima. Nosotros somos parte de los aliados estratégicos de la municipalidad y venimos desarrollando este y otros cursos en conjunto. Recordarles que este curso es totalmente gratuito y al finalizar las sesiones, la municipalidad les entregará constancias de participación. Para aquellas personas que deseen una certificación por el Centro de Educación e Información EduRed, lo pueden obtener a un costo social. Para ello, deben asistir a todas las clases y rendir una evaluación final. Mayor información se les va a dar al finalizar el curso. Por último, mencionarles que tienen un acceso al Classroom, donde podrán visualizar los materiales y las clases grabadas. Estos materiales se va a ir adjuntando semana tras semana y el link de acceso del Classroom será enviado al grupo de WhatsApp. Cualquier consulta que ustedes tengan, tienen el número de DURRED para que lo puedan realizar de manera interna. Y bueno, sin más preámbulo, ya le doy pase al profesor Juan Torres para que pueda iniciar la clase. Gracias, profesor. Muchas gracias, señorita, por el pase. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer su puntualidad y ya vamos a dar entonces inicio a la sesión del día de hoy. Bien, como ya ustedes han podido apreciar, tenemos aquí el temario y también en el Classroom van a encontrar toda la parte del sílabo y también lo que es el detalle de semana a semana. Son 4 semanas, como pueden ver aquí. El plan de estudio entonces lo tienen compartido ya en el Classroom. Ahí pueden detallar para que hagan un seguimiento del avance que se va a realizar. Y también tenemos entonces aquí en la primera sesión los componentes de la PC. En la segunda sesión vamos a revisar lo que es la instalación del sistema operativo en una máquina convencional y también vamos a hacerlo dentro de una máquina virtual. En la tercera sesión vamos a revisar también lo que es optimización del sistema operativo, algunos comandos, algunos aplicativos también de terceros que se pueden utilizar. Y en el cuarto y último, en la cuarta sesión vamos a ver ya lo que es aplicación de herramientas de acceso remoto. Bien, durante todas estas 4 semanas entonces vamos a revisar temas que conciernen a lo que está relacionado directamente con el soporte y mantenimiento de equipos informáticos. Sí, el link de asistencia para todos se les va a enviar antes de culminar la sesión. Bien, para esto entonces voy a iniciar recordándoles que se recomienda siempre que ustedes puedan pues unirse al grupo, en este caso de Classroom, en la clase de Classroom para que tengan todos los recursos y allí seguramente que ya lo van a poder ir revisando cada semana. Bien, entonces para desarrollar la primera sesión relacionada con componentes de la PC, he creído conveniente trabajar con un recurso adicional. Entonces voy a compartirlo y los que se animen en este caso a participar, lo podrían realizar a través de este enlace. Bien, voy a habilitar entonces por aquí. También lo han encontrado, seguramente que ya lo ubicaron dentro del Classroom, lo van a encontrar de esta manera. Bien, voy a compartir por aquí mi pantalla para que ustedes se puedan unir. Bien, a ver. Les explico un poquito lo que es este enlace. Dentro del Classroom, aquí van a encontrar, por ejemplo, la sesión 1, van a ir encontrando semana a semana. Entonces, dentro de lo que es Classroom, van a encontrar de esta manera, ¿bien? Por aquí, en la parte superior, vas a encontrar donde dice trabajos de clase, aquellos que de repente no están muy habituados. Y, por ejemplo, lo que es el material que voy a utilizar el día de hoy, tienes acá la presentación de la sesión 1 y también vas a encontrar la información complementaria. Lecturas recomendadas también que sería conveniente. Recuerda que es una certificación por 120 horas, entonces ahí hay mucho material que tenemos que revisar. El plan de estudio no podría dejarlo de lado, ahí también lo vas a encontrar. Bien, entonces para que toda la información de primera mano lo puedas revisar. Ahora te voy a pedir que por favor puedas entrar aquí a actividades sincrónicas y aquí tienes un enlace. Si no lo puedes hacer directamente desde ese punto, he compartido a través del chat, lo he compartido y lo puedes apreciar ahí. Nuevamente lo voy a compartir, ¿bien? Voy a bloquear el chat para que no se les vaya a perder el link. Y allí entonces puedes hacer un clic y te va a redireccionar en este caso a lo que es la aplicación, ¿no? Del Nearpod, ¿bien? Nearpod o Nearpad, que es la pronunciación correcta, vamos a poder iniciar. Tengo 6 participantes. Hasta el momento, mira, se ha unido
Gustavo, Javier, Julia, Luis, tengo a Sara, tengo a David, a Eden, ¿bien? Entre otros. Ahora son 19 personas, ¿bien? Entonces, si no lo puedes hacer ahora, te invito a que por favor participes también a través del chat. Sería conveniente para poder interactuar, ¿bien? Entonces, vamos a dejarlo de esta forma y vamos a iniciar ya con los que quieran participar de esta primera actividad, ¿bien? Entonces, por aquí te voy a mencionar esta primera actividad un poquito para poder relacionarlo con el tema que vamos a trabajar el día de hoy y de ahora en adelante, ¿no? Cómo podríamos ir revisando seguramente algunos conceptos que ya la mayoría puede manejar o algunos de repente solamente es cuestión de recordar, ¿bien? Entonces, esa es la idea. A ver, les voy a dar unos segundos ahí para que se puedan conectar. Esta es la pantalla principal, en este caso lo que vas a encontrar, y ya superamos el acceso, ¿bien? Ya superamos el acceso, entonces tenemos 50 participantes, las disculpas del caso, por eso les decía, aquellos que no han logrado el acceso, a través del chat podrían ir interactuando, y de todos modos les invito a que continúen allí en línea, y podamos hacerlo. Esto va a ser muy breve, ¿ya? No te preocupes si no lo pudieron realizar. Muy bien, entonces ahora sí, ya pueden ver ahí, son 50 participantes en esta versión, ¿ya? Entonces sería conveniente que ahí lo puedas realizar. Muy bien, entonces comenzamos y quedará en la grabación entonces para ir recordando algunos conceptos. En esta primera parte las instrucciones son que encuentren los pares. Por ejemplo, si tú lo realizas, solamente vamos a hacer esto y cuando yo le dé clic en siguiente, aquellos que de repente es primera vez que trabajan con esta aplicación, bien, entonces mira, por ejemplo, si nosotros hacemos clic en Mainboard, ¿cuál sería en este caso un poco para recordar, ya? Para romper el hielo ahí. El sinónimo o el par para este término de mainboard lo encuentro acá, tarjeta madre, que de cierta forma es la tarjeta madre, la placa madre, la tarjeta principal que vamos a encontrar en nuestros equipos de cómputo. Si nosotros vemos, por ejemplo, las PCs, vemos también en el caso de las laptops, también tienen una placa madre, ¿cierto? Es donde va a irse conectando todos los componentes internos, ¿sí? El procesador, la memoria, etcétera. Bien, a ver, otro término sencillo, para que recordemos un poquito, ratón, mouse, ¿cierto? Ahí está. Teclado, ¿con quién lo relacionamos? Con keyboard, ¿sí? Ahí está. Si hablamos de repente, a ver, en ese orden, la unidad C y la unidad D, ¿qué cosas son? Son, en este caso, serían las unidades de disco, ¿cierto? Si hablamos de lo que es en este caso bit, byte, megabyte, gigabyte, lo voy a tomar aquí. ¿Y qué cosa sería en este caso? Serían unidades de medida de información, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí vamos haciendo pares, miren. Si hablamos de ROM, ¿qué cosa sería ROM? La memoria de solo lectura, ¿cierto? Para ir en ese orden, memoria de acceso aleatorio sería la memoria RAM, ¿bien? Y pues nos queda ahí disco duro y HDD. Bien, entonces hemos recordado ahí algunos conceptos. Seguramente que ustedes ya lo han hecho a su ritmo, y también luego les voy a compartir el enlace para que lo puedan hacer de forma sincrónica, ¿ya? Entonces, los que no lo han podido realizar, no se queden tristes, que luego lo voy a habilitar, ¿ya? Al término de la clase le voy a habilitar un link, y este link ya no va a estar disponible, ¿ya? Solamente sería para este momento. Muy bien. Aquí un poquito a ver la memoria, cómo nos va con esta actividad. Por ejemplo, algo sencillo como para jugar, ¿bien? Por ejemplo, acá me salió un monitor y un disco duro, procesador y un teclado, un disco duro, y acá estaba el disco duro, una memoria micro SD, y por acá me salió un supresor, un monitor, y por aquí recuerdo que salió el monitor, un teclado, a ver, ¿dónde nos salió el teclado? Ah, ahí está, por aquí teclado con teclado, y un estabilizador con otro estabilizador. Entonces nos quedaría una memoria micro SD y otra memoria. Lo hicimos en 10 intentos, de repente ustedes lo han hecho en menos, y nos va a quedar una pregunta, miren. Bien, encuentra el dispositivo de almacenamiento llamado micro SD. ¿Cuál sería el micro SD? Un poquito que hemos jugado con la memoria, ¿no? Entonces, una actividad de memoria. Micro SD, este de acá, ¿cierto? Cuando veamos lo que son dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, cuando vamos a crear nuestros medios booteables, de repente por ahí vamos a profundizar un poco más este concepto. Entonces, la memoria micro SD sería esta, ¿cierto? Verificamos la respuesta. Correcto. A ver, ¿cómo van ustedes?
Vamos a chequear por aquí. Se mantienen las 50 personas y ahorita va a salir un reporte, no se preocupe, ¿ya? A ver, un poquito para recordar. A ver acá. Este va a ser un pequeño test, ¿ya? Pequeño test para poder hacer una introducción también a lo que es todo lo que vamos a ver en el curso, ¿ya? Eh, Pregunta 1. Son 10 preguntas sencillas. Ustedes van a marcar allí. ¿Es lo mismo programador de tareas y administrador de tareas? A ver, por ejemplo, si yo por aquí me busco, miren, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Yo pongo por aquí. Programador de tareas. Ahí está, mira, ve, programador de tareas. Te presento el programador de tareas. Y ya tú puedes ver ahí, administrador de tareas. Y nosotros presionamos siempre controlar, suprimir y colocamos aquí, ¿no? Administrador de tareas. Mira, ve que no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Y durante el curso, obviamente que lo vamos a ir detallando, ¿no? Cuándo utilizar el administrador de tareas, cuándo utilizar el programador de tareas. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es lo mismo? Falso, ¿bien? Y le damos siguiente. Un archivo de 5 GB puede ser copiado a un USB cuyo sistema de archivo es FAT32. Por ejemplo, si queremos copiar un archivo que pase de los 4 gigas, no va a ser posible, ¿no? Tiene que ser con NTFS. Esos términos también lo vamos a ver en el curso. Entonces, aquí, ¿qué marcarías tú? Simplemente diríamos, ¿no? Es posible que se pueda un archivo de 5 gigas y puede ser copiado, que sería falso, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también a lo largo de las siguientes clases. Entonces, aquí un poquito para tomar un pequeño preámbulo a la clase, ¿ya? Pregunta 3. ¿Es recomendable instalar Windows 10 de 32 bits en una computadora con 8 GB de RAM? Por ejemplo, vamos a ver de repente por ahí, algunos recordarán, existen sistemas operativos de 32 bits y de 64 bits. ¿Cómo sé que mi computadora es de 32 o de 64? Pues me voy a equipo, clic derecho, propiedades, y aquí me sale, ¿no? En este caso me dice tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64. Entonces, si mi computadora es moderna, entonces tendría que ver cuánto de memoria RAM va a tener como máximo, y entonces allí sí me animo en colocarle un sistema operativo de 64 bits. Pero si máximo va a tener 4 gigas, ¿no? Entonces esa máquina sería recomendable solamente dejarlo con un sistema de 32 bits. Entonces por aquí vamos a ver, sería un no, y vamos a ver cuál de los dos, en este caso sería no, porque un sistema operativo de 32 bits soporta un máximo de 4 GB. Esa sería la respuesta correcta, ¿sí? Soporta o aprovecha un máximo de 4 gigas. He podido ver, de repente en algunos casos, máquinas que le ponen 6 gigas de forma física, ¿no? De repente le han puesto un módulo de 4 y un módulo de 2, y de repente con un sistema operativo de 32 bits no lo va a reconocer, ¿ya? Entonces tendría que formatear la máquina y ponerle un sistema operativo, instalarle uno de 64 bits para que reconozca, ¿no? Esos 6 gigas que físicamente está. A eso va la pregunta, ¿ya? Entonces, si es recomendable instalar Windows de 32 bits en una máquina de 8 gigas, no, porque no lo va a reconocer, ¿ya? Esa sería la respuesta correcta. Siguiente. A ver, en el chat ahora sí va a estar habilitado a partir de esta pregunta número 4, y ustedes ahí dirán, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Powerizo. Powerizo es un programa que nos va a permitir trabajar con unidades virtuales, ¿ya? Con unidades virtuales. Bien, por ejemplo aquí, aquellos que de repente no lo conocen, se los presento. Powerizo. Observa, por favor. Bien. No lo he validado todavía. Y ahí está, mira, Powerizo. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en el equipo donde estoy ahora, nos aparecen las unidades lógicas, en este caso. Observa, tenemos la unidad C, ¿no? ¿Qué dice acá? Dispositivos y unidades. Bien, y máximo tengo la G y la H. En este caso no tengo ninguna lectora, físicamente no tengo ninguna lectora. Sin embargo, si nosotros por aquí le decimos opciones, configuración, y le digo, por ejemplo, 4 unidades, mira, desde Power ISO, entonces cuando nosotros salgamos por aquí y actualizamos, mira, ahora aumentaron las unidades. ¿Se acuerdan que solamente tenía 2, no? Y bueno, en sí, esta de aquí está por otro programa y solamente tenía uno activo. ¿Se acuerdan? Que al momento entonces de mostrar decía 1, ¿no? Ahora, como le hemos cambiado a 4, ahí están las 3 adicionales, ¿ya? Ahora tengo entonces mis 4 unidades virtuales. Ahí están las 4 unidades, ¿bien? Y esas serían mis 4 unidades. ¿Y para qué me sirve eso? Obviamente que lo vamos a ver durante el curso, ¿ya? Y ahí te lo dejo. Entonces, ¿qué cosa es Power ISO?
Power ISO es un programa que me permite crear imágenes ISO, también sería correcto, ¿ya? Crear las imágenes ISO. Comprimir archivos no tanto, porque los compresores ya son, en otro momento lo vamos a ver. Navegar por internet, ¿no? Optimizar. Crear imágenes ISO, gestionar las imágenes ISO, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a chequear. Muy bien, crear imágenes del disco, grabar también, claro que sí, también tienen varias opciones. Y igual de mí se quedó ahí, dice. Ah, ya, listo. Ah, no pueden avanzar ustedes. Miren, si yo retrocedo, ¿no? Si yo avanzo, esto lo van a ir viendo ustedes en sus computadoras, ¿ya? Entonces, la idea es que vayamos avanzando. Los que recién se conectan, aquí el programador y el administrador de tareas que le habíamos puesto, que no es lo mismo, ¿no? A ver, es lo mismo programador de tareas y administrador de tareas, falso. Siguiente. Ustedes marcan sus propias respuestas, no es que yo de repente los tenga que marcar, ¿no? En este caso, solamente es un demo. Un archivo de 5 GB puede ser copiado, hemos dicho que no, ¿cierto? No puede ser copiado. Te va a salir ahí que hay un error, ¿ya? Que no es demasiado grande para este tipo para este sistema de archivos, te va a salir. Aquí habíamos dicho que no, porque el sistema operativo de 32 bits soporta máximo 4 GB, ¿ya? De RAM. El Power ISO, en este caso que habíamos dicho que trabaje en este caso con la imágenes ISO, ¿cierto? Entonces, si queremos retroceder, ahí lo vas a ver, mira, ve, siguiente. Ahí está, en cuanto a las preguntas, ¿ya? Ahora sí, seguimos, siguiente. A ver, chequeamos. Profesor, ¿está grabando la sesión para poder repasar después? Sí, sí, al inicio se hizo ya la grabación. Muchas gracias por la pregunta. Sí, sí está grabando, sí, acabo de chequearlo. Acabo de verificar. Pregunta 5, a ver, ojo, esto siempre les voy a compartir algunos simulacros también para que mientras más preguntas de repente vayan viendo, pueda también de repente tener mejor preparación para el examen final, ¿ya? Para crear una máquina virtual podemos utilizar, existen programas. ¿Qué cosa es una máquina virtual? Te voy adelantando. En mi equipo tengo Windows 10, por ejemplo, ¿no? Y quiero probar el Windows 11 o quiero recordar un poco cómo era el Windows 7. Entonces podemos instalar un sistema operativo alojado dentro de una máquina virtual, crear una máquina virtual con otro sistema operativo. Puede ser Linux, puede ser de repente Windows XP, puede ser lo que tú requieras. Previamente hay que configurar, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver también dentro del curso. Entonces ahí tú vas a ver, ah, ya, esa sesión sí la vamos a realizar. Entonces sería VMware, ¿ya? O VMware, como quieras ahí, VMware Workstation, ¿ya? Hay un Workstation Pro, hay un Workstation Player, ¿no? Entonces vamos a verlo también. El Oracle VirtualBox también es otro programa que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, acá te lo muestro. Oracle, VMware, Oracle y VirtualBox, ¿no? Oracle VirtualBox, aquí está. Y el VMware Workstation, ¿ya? Son dos programas. Chamilo es para crear una plataforma virtual, ¿no? Si tú, por ejemplo, pones aquí Campus Chamilo, ¿no? Campus Chamilo. Ya, vamos a poner esto, Campus Chamilo. ¿Ya? Para que no quede la duda. Ahí está. Este es Campus Chamilo, ¿ya? ¿Listos? WinRAR es un programa, en este caso, para comprimir, empaquetar archivos, igual que WinZip, igual que 7zip. Bien, siguiente. A ver, es el equivalente a 5 gigabytes. Si nosotros hablamos de 5 gigabytes, bien, a ver, vamos a poner por aquí, cal. Recuerda que si nosotros calculamos 1024 megas, es un giga, ¿ya? 1024 megas es en este caso un giga. Si nosotros lo multiplicamos por 5, para decir 5 gigas, nos da entonces 5120 megabytes. Entonces, un equivalente a 5 gigabytes sería 5120 megabytes, ¿bien? Por acá lo buscamos, 5120, ahí está, 5120 megabytes. Y le damos siguiente. ¿El programador de tareas permite realizar automáticamente tareas rutinarias en un equipo elegido? Sí. Tareas de repente que, por ejemplo, querramos de repente abrir Word, abrir de repente hacer un test, un mantenimiento, cosas como eso. Bien. Siguiente. Son navegadores web. En el caso de los navegadores web. Bien, llegamos a 200 personas en la sala Zoom. Qué bueno. A ver, miren. Buenas noches con todos los que recién se conectan. A ver, estamos haciendo una pequeña actividad que no nos va a tomar mucho tiempo. Son navegadores web. ¿Qué navegadores web conoces?
En Mozilla, de repente conoces el Google Chrome, el Brave, el Microsoft Edge, ¿no? Cuando tú instalas Windows, ahora Windows 10, Windows 11, ya viene ahí tu Microsoft Edge, ¿no? Así como cuando antes instalábamos los sistemas operativos anteriores, de repente, ¿no? Por ahí siempre te venía su Internet Explorer, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya no, ya pasó a la historia. Opera también, ¿cierto? Opera también es un navegador, acuérdate, Opera Mini, por ejemplo, también es un navegador web. Microsoft Edge es el propio Microsoft, como lo puedes ver. Brave es un navegador también, de repente, poco que algunos le tienen temor, pero nada, no le tengas miedo, ¿ya? Y los conocidos, pues, ¿no? Los dos primeros, ahí está. Bien. Hispavista, nada que ver, PowerISO, UltraISO, VirtualBox, ya lo hemos visto. Entonces, siguiente. A ver, ¿cómo nos dicen por acá? Jeje. Ya. ¿No debía ser primero? Claro, hay varias formas, sino que la idea es que ustedes lo vayan revisando. Ah, así es, claro. Hay varias formas. Sí, lo voy a dejar también. No te preocupes, Eder, muy buen aporte, claro que sí. Bien, entonces un poco para ir viendo, ¿no? Entonces, si no, van a decir, no, profesor, está mirando y no nos dice. No te preocupes, sí, claro que sí. Vamos a tenerlo en cuenta para siguientes sesiones. Pregunta 9. ¿Sirve para crear un USB booteable? A ver, sirve para crear un USB booteable. ¿Cuál sería en este caso? El Rufus, ¿no? Como bien lo han dicho por acá uno de sus compañeros. Muy bien. LZ, ¿no? LZ, Eli también, Rufus, exacto. Noelia, muy bien. Listos. A ver, vamos a pasar a siguiente ahora. Y esta pregunta pues es ya casi repetida, ¿no? Muy bien. En este caso, así a la vista nada más ya ni siquiera es necesario la calculadora. 2048 megabytes equivale en este caso a 2 gigabytes, ¿no? Un poquito para plantearlo ahí. Vamos a ver entonces ahora sí, bien, el último intento ya que ustedes han realizado en el caso de los participantes y lo vamos a ver ahora con la vista del profesor, ¿ya? A ver, vamos a chequear acá. Este test es sencillo, ya los voy a compartir luego para que ustedes lo puedan ver. De esta forma se les puede enviar también, obviamente que sí, y darle un tiempo, ¿no? Para que ustedes lo desarrollen allí y todo lo demás. ¿Listos? Entonces, esto un poco para que, un poco entrar en la primera parte, ¿ya? Ahí les he compartido entonces el link, y solamente 50 personas, ¿no? Entonces esa era la idea también, porque yo sé que la mayoría iba a querer, pues, no desarrollar. ¿Listos? Entonces, nada, eso sería todo en esta primera parte. ¿Y qué les pareció de repente la actividad, no? Excelente, muy bien, Noelia también ahí ha participado. Bien, entonces ahí le estoy dando un pequeño repaso y al final creo que ya la mayoría está respondiendo o ha respondido todo, ¿no? Entonces, a ver, por ahí de repente algunos se van a equivocar, es normal, no te preocupes, es parte de un proceso, ¿ya? Y luego ya lo voy a finalizar, ¿listos? Entonces por aquí lo veo, si está correcto. Listo. Mostrar nombres y respuestas de los estudiantes, o si no lo vemos ahí. Bien, a ver cuánto de puntaje habrán sacado. Obviamente que con la explicación y todo ello, un poco que tú has ido recordando, ¿no? Esa era la idea. Esa es la idea. ¿Listos? Ahora sí, señores, entonces voy a cerrarlo esto, un poquito para poder revisar. Bien, y luego, claro que sí, como lo han mencionado también ustedes, se les va a compartir aquí mismo se les va a compartir. A ver, les voy a mostrar. Yo sé que hay varios docentes que están en este caso. Al salir de esta sesión, ¿puedes volver allá más tarde? Sí, le vamos a dar un clic. Ya, ahí está, miren, se les ha dado el tiempo suficiente. Atención, lo que he hecho en este momento ha sido una actividad un poco para recordar. Mira, esto fue participar en vivo y luego les voy a dejar aquí al ritmo del estudiante, ¿ya? Entonces, copio el enlace y se los voy a dejar aquí, ¿ya? No se preocupen. Crear. Esto lo ven luego, ¿ya? Esto lo pueden ver luego. Le voy a poner por aquí material. Por aquí le voy a poner actividad asíncrona. Y acá te voy a copiar el enlace. Para que lo veas, ahí está. ¿Listos? En vivo y en directo. Pero eso, por favor, lo haces al final, ¿ya? Eso lo haces al final. Listo, señores. Gracias por sus aportes. Vamos entonces. Eso lo vas a ver ahí. Claro que sí. Lo vamos a publicar. Y esta es una actividad asíncrona, ¿ya? Entonces, por favor, no vayan a confundirlo, ¿ya? Y de repente, me ha pasado muchas veces, ¿no? Que al final no lo encuentran, o ahí está, ¿ya? Y esta actividad ya ahora la deshabilito.
Muy bien, entonces, para no tener problemas allí, los materiales que está publicando no las veo en la web. Ajá, muy bien, ahí está, vamos a chequear ahora, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, en cuanto a soporte, lo que hemos visto ahora, bien, lo voy a reanudar para que puedan ver. Les voy a compartir también cuestionarios, obviamente, y luego vamos a ir viendo también una retroalimentación y todo ello que ustedes seguramente que también lo practican muchas veces, ¿ya? Estas preguntas son sencillas, solamente es cuestión de que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Ahí está, mira, ve. Les he dado un tiempo de repente para que ustedes lo puedan ir desarrollando, como también se pueden ir combinando, ¿no? Por ejemplo, mira, observa, por aquí tengo ya una parte estadística, ¿ya? Algunos de repente todavía están terminándolo, ¿ya? Y mientras que desarrollas esto, pues para las siguientes clases no te preocupes, ¿ya? Ahí de repente, mira, hay algunos que están todavía terminando, ahí les he dado tiempo, y si de repente queremos, obviamente, optimizar el tiempo al máximo, esto de aquí luego lo voy a revisar, ¿ya? A ver, entonces ya le doy ahí dejar de compartir, y si no, lo retomamos, ¿ya? Entonces aquí ya tengo una idea de quiénes son los que han participado y todo lo demás. Ahora sí, señores, a lo nuestro, ¿bien? Esto debió tomarnos un promedio de 25 minutos y es justo lo que hemos tomado, ¿bien? Ahí está. ¿Ya pueden salir? Sí, Gustavo, ya pueden salir de la actividad, ¿bien? Ya pueden salir de la actividad, entonces ya lo dejamos ahí. ¿Listo, señores? Entonces eso sería en la primera parte, ya pueden salir de la actividad y luego lo voy a revisar, en este caso, lo que es en sí, ¿no? La primera sección. Marc, no te preocupes. En el caso de esta actividad, es simplemente para que tú te vayas evaluando. ¿A ustedes les salieron los resultados? ¿Lo pudieron ver? Alder, ¿de repente pudiste ver la respuesta? ¿Sí? ¿No? A ver, Teófilo nos dice que no. Ya, entonces lo voy a dejar de compartir. Y obviamente que al final a ustedes les debería. Lo recomendable sería que ustedes, por favor, traten de crearse una cuenta de repente en el NIRPAD para que lo puedan chequear, ¿ya? A ver, te voy a mostrar. Obviamente que el curso no es de NIRPAD, pero tengo que mostrarles de repente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de informes, ¿ya? Solamente teníamos 5 secciones y este de aquí, ¿ya? A ver, vamos a chequear. El que acabo de probar ahora a las 6:41, no, a las 7 al ritmo del estudiante y la participación, sí, tengo aquí dos, ¿ya? Así le voy a mostrar, miren. Por ejemplo, para ya retomar el otro punto, ¿ya? Porque algunos me dicen que no han entendido, ¿ya? Entonces, mira, acá tengo la que acabo de compartir hace un momento, por eso lo quise hacer en vivo. Ritmo del estudiante, a ritmo del estudiante, por ejemplo, hay 4 estudiantes que están ahora en línea, ¿no? Haciendo la actividad a su ritmo, ¿ya? Te diste cuenta que cuando yo lo fui preparando, ¿no? Entonces yo le iba dando adelante y todos iban participando en vivo, pero al ritmo que yo marcaba, ¿no? Entonces, recuerden ustedes un poco eso para ir variando. Y si nosotros nos vamos aquí al de 50 estudiantes que participaron, allí en este caso, puedes apreciar, ¿no? Mira, ahí está. Bien, por ejemplo, tengo los nombres de los participantes, tengo información de cada uno de ellos y el total de participación, ¿no? Puntaje en el quiz, también todo esto sale una estadística, ¿ya? Entonces, obviamente que no queda en el vacío, obviamente que lo que queremos es aprovechar. También se verá el tema de redes y cómo realizar una red local, sí, en la última parte. Teófilo, ¿no tienes nota? Ya, Teófilo, no te preocupes, aquí debería aparecer, ¿ya? ¿Terminaron esto? Ahora sí. Listos. Vamos a chequear por aquí. Seguramente que no lo han terminado, no han participado en esa parte, porque yo aquí sí tengo, ¿no? De Giraldo, de Eni, de Elvis, de Dávila, de ellos sí tengo, ¿no? Entonces un poquito de repente que simplemente chequear, ¿ya? En este primer intento creo que ha sido provechoso, porque aquí, mira, todos los que han participado, ¿quién es Dávila Oswald? ¿Quién es Sara Cruz? Ahí está su puntaje, ¿ya? Entonces ahora sí, señores, vamos a comenzar con nuestra actividad. Listo. Ya, los que no han entendido, vamos a detallarlo de esta manera. La primera actividad ha sido solamente, hubiera aplicado un cuestionario, creo, de repente, y hubiera sido más conocido. Siempre cuando arriesgamos con una nueva
herramienta, de repente digital, y algunos de repente tienen problemas, y es natural, ¿ya? No te preocupes. Es natural que en la primera sesión, pues a veces hayan algunas cosas que de repente no te quedan claras, ¿ya? Simplemente te voy a pedir que lo del NIRPAD lo tomes como un programa que ya lo utilizamos. Mira, le voy a dar cerrar sesión. Si te interesa más, en YouTube puedes encontrar bastante información de esta aplicación y esta herramienta digital, y obviamente que tienes para estudiantes, profesores, administradores, ¿ya? Entonces, eso es lo que he querido utilizar ahora, y los que no lo han podido realizar, no te preocupes. Listo, señores. Ahora sí, concentrémonos en nuestra actividad, ¿ya? A ver, luego les voy a compartir algunos cuestionarios para que lo hagan. Creo que con el Google Form tienen mayor afinidad en cuanto al manejo. Ya, no se preocupen, es natural. A ver, ahora sí, señores, en esta ya primera media hora, vamos a detallar lo que corresponde a la sesión 1, componentes del APC. Bien, que es importante que ustedes conozcan, sí, porque hay personas que desde cero se están inscribiendo de repente en el curso, nunca han llevado algún curso de repente, o han aprendido de forma empírica, ¿no? De repente en el trabajo han tenido que hacer algunas labores relacionadas con el mantenimiento, el soporte de lo que son equipos de cómputo. Entonces, lo que se propone en este caso es una línea, ¿no?, de aprendizaje desde cero. Bien, la sesión 1, componentes de la PC. Vamos a detallarlo de la siguiente forma: definición, descripción de los componentes, bien, definición, clasificación y partes de una computadora, la descripción de los componentes internos, las herramientas básicas para ensamblaje, ¿ya? Las reglas de seguridad industrial también son importantes, la cartilla de procedimientos para el montaje de la PC, bien, lo vamos a tener ahí en el material que se le va a compartir. Primer punto, entonces, definición de computadora. Creo yo que la mayoría tiene ya una idea previa, ¿no? Entonces, en una máquina electrónica capaz de almacenar información, capaz de procesarla a gran escala y en el menor tiempo. Bien, eso es una computadora, ¿sí? Nuestros celulares inteligentes son considerados como computadoras porque son máquinas electrónicas que procesan datos, ¿sí? Y debe poseer, nos dice, la misma que debe poseer dispositivos de entrada y salida, ¿bien? Entrada y salida. Esta palabra clave, ¿no? El input y el output, que permiten a todo usuario que quiera entonces interactuar con esta información, realizar tareas específicas, ¿bien? Entonces, eso es una computadora. Vamos a encontrar entonces entradas, procesos y salidas. La información que ingresamos va a ser procesada a través de un programa que previamente entonces va a ser diseñado, elaborado con ese propósito. Se debe cargar en memoria y toda la parte del hardware me va a permitir entonces procesar, de tal forma que tengamos una salida. Esa salida sería entonces la información que se puede volver a convertir en entrada, ¿cierto? Entonces recuerda, esto de aquí puede ser nuevamente una entrada, se procesa, tengo una salida, y puede ser cada vez que nosotros tengamos necesidad de repente de procesar información o nuevos datos, ¿no? Entonces ahí viene el término ya de dato, información. En cuanto al hardware y software, recordarán ustedes, hardware, ya, aquellos que recién comienzan en este mundo de la informática, hardware se compone en este caso toda la parte física, ¿sí? La parte tangible, material. Y cuando hablemos de software, recordarán ustedes, es la parte intangible, o también conocida como la parte lógica, ¿bien? Esa sería entonces nuestra primera parte en cuanto a reconocer los componentes. Sin embargo, existen, ¿no?, una diversa clasificación de los equipos, los componentes. Podemos hablar de supercomputadoras, de macrocomputadoras, de mini computadoras y microcomputadoras, ¿sí? Y aquí te detallo dónde se utiliza. Esta información nos puede servir para comprender que nuestras computadoras, pues si bien son potentes, existen computadoras mucho más potentes dependiendo del propósito o de qué cosa se requiera hacer. Ahora, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de la computación cuántica, o de repente hablamos de programas súper pesados, hablamos de servidores, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar cuál es la clasificación.
Dentro de la evolución de las computadoras han surgido diferentes equipos con diferentes tamaños y características. Y aquí lo puedes ir viendo. Por ejemplo, las supercomputadoras solo la usan los especialistas. Las macrocomputadoras utilizadas por grandes empresas y corporaciones. Mini computadoras usadas por universidades, por empresas medianas, grandes y suelen funcionar como servidores de Internet. Y las microcomputadoras, su uso ya es en hogares, lugares pequeños o estaciones de trabajos individuales. Aquí un poco para ver también otra clasificación, según el tamaño, según la función, según el uso individual y también el uso organizacional. Bien, ese término, por ejemplo, organizacional, que es lo que más nos interesa de repente en esta parte de derecha, tenemos individual y organizacional. Por ejemplo, las computadoras de escritorio, estaciones de trabajo, las laptops, entre otros. Los servidores de red, los mainframe, minicomputadoras, entre otros. Bien, aquí te dejo una galería de imágenes, ¿no? Un poquito para que tengas ideas, ¿no? Los famosos mainframe, los data centers, los centros de cómputo, en este caso de Google, por ejemplo, de repente ustedes han visto, o de Microsoft, ¿no? Tienen en este momento un ambiente adecuado, el tamaño, mira la organización, y obviamente que son supercomputadoras que procesan grandes volúmenes de información. Imagínate, ¿no? Las aplicaciones que nosotros utilizamos a diario, video streaming, u otras aplicaciones están en estos equipos, así como lo puedes ver en la imagen. Y pues acá ya tenemos, por ejemplo, una máquina de repente más moderna, por ahí de repente recordarán un poco, e incluso los servidores, ¿no? O las estaciones de trabajo, y los celulares también, ¿no? Aquí están algunos modelos de celulares de repente un poco antiguos y otros un tanto más modernos. Los mainframe o supercomputadoras, macrocomputadoras o hosts tienen esta apariencia, observa, a diferencia de repente de las PCs normales. La PC, o también conocida como personal computer, de allí viene ese término, tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué hablamos de una PC? Siempre hablamos de PCs, una computadora personal, ¿bien? Esto un poco de historia, como eran antes los monitores, ¿no? Ahora todavía puedes encontrar, pero ¿qué es lo que normalmente suele encontrarse ahora o el cliente prefiere? Estos equipos de sobremesa o equipos de mesa, en este caso de escritorio, que sean tipo torre como este y que los monitores o teclados y mouse pues tengan un estilo un tanto más moderno, ¿no? Existen teclados, mouse ergonómicos, antes de repente eran todos convencionales, ahora existen monitores de repente curvos, ¿no? Pantalla curva, con IPS, con resoluciones que superen los 2K, 4K, 8K, entonces tantas cosas que han ido apareciendo. Pero obviamente que recordarán ustedes qué cosa es PC, Personal Computer. La diferencia entre un CPU de un servidor, ¿no? O de un mainframe, mira acá, en un computador el CPU es un sistema, mientras que en un microcomputador el CPU es un chip, ¿no? Y eso es lo que normalmente nosotros conocemos. Los procesadores, en este caso, ¿no? Sean AMD, sean de repente Intel, de repente otras marcas, ahí son los que nosotros reconocemos como microcomputador con su respectivo CPU. Otros componentes que hemos visto hoy día, hemos visto el hardware y el software, pero recuerda también existe el firmware, el netware, el manware y el malware, ¿ya? Entonces, un poquito para complementar la idea anterior, ¿algunos de ustedes alguna vez se ha topado con un malware? A ver, ¿qué es lo que les ocasionó? A ver, un poquito para que puedan interactuar ahí. Este término de malware, de repente, seguramente que han escuchado antes, ¿no? El malware. A ver, voy a ponerlo por aquí un momento. Dice que el malware es un software malicioso, ¿no? En este momento podemos detallar aquí algunas características, como virus, troyanos, adware, etc. Bien, a ver, listos. ¿Qué nos dice? Mira, un malware me dice que ha borrado, ha realizado el borrado de la información, no le permitía entrar a internet, a mí me creaba iconos como accesos directos, ¿no? Muy bien. Claro, ¿nos vamos a topar con esto? Obviamente que sí. Entonces recuerda, aparte del software y hardware, tenemos lo que es el firmware, que viene a ser el software incrustado en el hardware. Bien, los primeros celulares, por ejemplo, tenían un firmware, ¿no? Tenían un software dentro, ahora normalmente en el mismo hardware, incrustado, pero ahora ¿qué se dice? Que los celulares modernos pues cuentan con un sistema operativo, ¿no? Todo ello ha evolucionado.
Pero hay aparatos, hay electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, si mencionamos dentro de la parte cómputo, las impresoras, por ejemplo, ¿no? Tienen un software que está incrustado en el hardware. Ese sería su firmware. Alguna vez seguramente que les ha salido que deben resetear su impresora a través de ya un procedimiento electrónico de repente para que funcione correctamente porque llegó al tope de impresiones, ¿no? Imagínate que llegó al tope de impresiones y tu impresora ya no quiere funcionar. Entonces su firmware de repente hay que actualizar, ¿ya? El software incrustado en el hardware. Si nosotros vamos a hablar luego del BIOS, también tenemos ahí un software incrustado en el hardware. El netware es un software de red, el manware, un usuario como tal, y el malware, el malware, no confunden manware, man de hombre, ¿no? Manware, y el malware sería entonces un software malicioso. Tenemos aquí los virus, ¿no? Los troyanos, hay virus gusano, virus bomba, virus en diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces un poquito te invito a que tú puedas también buscar de repente información adicional. Tenemos los adware también, tenemos por aquí, etcétera, porque también faltaría mencionar ahí, por ejemplo, los spyware, ¿no? Programas espías, por así decirlo. Entonces todo un mundo, ¿ya? En cuanto a los componentes, podemos decir que además del hardware y el software, existen otros elementos relacionados con el computador, ¿ya? Partes básicas, pues esto es sencillo. De repente ustedes dirán, no, profesor, esto, un niño de primaria lo conoce, claro, lo debe conocer, pero es un punto de partida. Recuerda siempre tener en cuenta el monitor, el case, el mouse y el teclado. Bien, en este caso, obviamente, como vimos en las láminas anteriores, existen modelos de equipos que ya, obviamente, que han ido integrando algunos componentes. Bien, por aquí tenemos los componentes de la PC, componentes físicos, ¿ya? Para ello te voy a invitar a que revises la información complementaria. ¿Dónde está la información complementaria? Pues la información complementaria la tenemos acá, ¿bien? No se preocupen que la siguiente semana ahí les voy a enviar un enlace para que lo vayan viendo y puedan hacer un estadístico, ¿no? Y dar la retroalimentación correspondiente de acuerdo a sus avances, ¿no? Entonces esto como que para aprovechar el tiempo al máximo, me gustaría sí que se comprometan en que si se les comparte un enlace, puedan participar, ¿no? Para poder dar una buena retroalimentación y saber exactamente en qué estamos fallando, ¿ya? No se preocupen. A ver, eso va a ser ya una actividad asíncrona, ¿ya? Recuerden siempre esa parte. En cuanto a la parte complementaria, recuerda, siempre hay que detallar lo que corresponde a la teoría, el case, el procesador, la placa principal, las memorias, las unidades de almacenamiento, el sistema de video y el ensamblaje de partes. Aquí, por ejemplo, de forma muy breve, vamos a ir revisando, por ejemplo, la unidad del sistema. Cuando hablamos de unidad del sistema nos referimos pues a la parte, ¿no? Del case, del CPU, la carcasa, el chasis, ¿no? Ese término sí cabe en el mundo de la informática, ¿no? El case, la carcasa. ¿Qué cosa hace esto? Aloja los componentes principales de la PC. En este caso, la mayoría de case, pues te recomiendo que revises también allí. Integra en esta parte, ahora no solamente es acá arriba, porque si tú te dedicas a esto vas a encontrar que por la parte baja también puede estar, ¿no? Entonces depende mucho del diseño de la unidad del sistema, vas a encontrar la famosa fuente de poder o fuente de alimentación, ¿ya? Entonces recuerda que la carcasa, el chasis o el CPU, que normalmente le conocemos, pero aquí hay un término que de repente es incorrecto, pero ojo, cuando hablamos de CPU, sino que ha sido tan masificado este término de CPU. Cuando hablamos de CPU, señores, básicamente nos referimos al microprocesador, ¿ya? O simplemente el procesador, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿no? Pero ¿por qué lo puso aquí? Obviamente para hacerles la aclaración. Solo que la mayoría de personas le llama CPU a esto, cuando en realidad el CPU es el microprocesador o procesador, ¿ya? Entonces, también llamado, pues dice, ¿no? También llamado. Pero, por favor, netamente, este término debería ser exclusivo para nuestro procesador, ¿bien? Entonces, también llamado case, carcasa, aloja los componentes principales de la PC y suministra energía eléctrica. Ese término también lo voy a subrayar acá. ¿Por qué? Nosotros debemos suministrar energía eléctrica a todos los componentes que requieran en la cantidad o en el voltaje adecuado. Bien, recuerda que cada parte, cada componente, si tienes un disco duro, si tienes una lectora, ¿no? Si tienes una tarjeta de video, todos ellos van a consumir una
cantidad, en este caso, de energía. Y entonces la fuente de poder, que lo vamos a ver ahora, debería tener una potencia correcta, ¿no? Para que se pueda alimentar, en este caso, todos los componentes internos. ¿Bien? La unidad de sistema consiste en una estructura metálica y cubierta de plástico duro. Ahora poco tuve la oportunidad de hacer algunas labores de mantenimiento y resulta, me llamó la atención que las tapas laterales, ¿no? Algunos poco las mueven las tapas, obviamente que se sopletea y con esto te evitas mucho problema, pero recuerda que hay dos tapas laterales, ¿no? Y recuerda que en este caso, pues algunas coinciden justo, ¿no? Y fue el caso que me sucedió, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle tapa del lado A, tapa del lado B, o lado derecho, lado izquierdo. ¿Qué crees que habían hecho? Ya antes, años atrás, parece que antes de pandemia habían hecho un mantenimiento y las tapas estaban mal puestas. Tú sabes que aquí debe tener una tobera, ¿no? En este caso algunos no tienen tobera, simplemente tienen agujeritos. Y resulta que lo habían invertido. Entonces, por un lado, aquí había estado sellado esto, no entraba o no salía el aire, ¿no? Tú sabes que esto internamente tiene disipador, tiene cooler, pero entonces ponerlo mal la tapa había implicado que algunos equipos incluso se hayan dañado porque no tenía buena ventilación y por otro lado, como esta tapita debería tener agujeritos, estaba puesto por acá donde no correspondía y toda la placa madre estaba sucia, ¿no? Entonces esto es un problema. Aunque te pueda parecer extraño, es algo que me llamó la atención y justo lo recuerdo ahora. En cuanto a la unidad del sistema, tener mucho cuidado cuando tú retires y vuelvas a colocar las tapas. Puede ser que te parezca algo extraño, pero a veces hay personas que de repente de forma empírica lo han hecho, lo han sacado y luego lo han puesto, lo han colocado sin tener el criterio, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces espero que eso no les haya pasado a ustedes y si de repente a algunos de ustedes le ha pasado, pues me darán la razón, ¿no? A veces algunos por apuro también, ¿no? Incluso llamó la atención porque incluso estaban inventariadas y, y obviamente que los stickers de inventario estaban de cabeza, ¿no? Entonces viendo eso, pues eso estaba ahí mal hecho. Los tipos, en caso de desktop tenemos lo que es este modelito, ¿no? Donde utilizan de repente en oficinas que tienen poco espacio, ¿no? Entonces esa es la idea. Utilizar de repente un case de este modelo de sobremesa o de escritorio que se usan horizontalmente, ¿no? Algunos le dicen, ¿no? Quiero un case echadito, dicen, ¿no? Ese es el término de repente poco técnico, ¿no? El modelo es desktop y el modelo vertical sería tower, ¿no? Tower o de torre, que se usan verticalmente y se colocan a nivel del suelo. Tener mucho cuidado, ¿ya? Con manipular estos equipos porque tú sabes que internamente contienen todos los componentes del equipo. El factor de forma también es algo muy importante, define las características físicas del case, pueden ser la XT, la AT, la ATX. Las dos anteriores, las dos primeras, están en desuso, como tú seguramente que lo puedes leer ahí. La ATX, la Mini ATX, la Micro ATX y la de Rack 19. Aquí hay algunas características. ¿Por qué me conviene recomendar o por qué sería conveniente recomendar un case de este modelo? Porque obviamente que voy a tener posibilidades de expansión. En cuanto a la capacidad misma, uno, puedo tener más componentes, puedo agregarle más lectores, más discos duros, otros elementos y también, obviamente, la ventilación. Mientras más pequeñitos sean los case, están propensos a recalentarse, ¿no? Es como las lactos. Las lactos, todo lacto obviamente que ahora han mejorado su tecnología, pero todas las, tú sabes, mientras más pequeñas sean, también se recalientan, igual los case, ¿ya? Dependen del número de bahías, que depende de su tamaño, ¿no? El número de bahías está dependiente del tamaño. Por ejemplo, aquí puedes apreciar, en la parte superior ya hay 4 bahías para lo que son de repente las lectoras, ¿no? Tú dirás, pero ahora con una lectora basta, porque también hay lectoras externas, claro que sí. Hay discos duros sólidos, también hay de repente alguna carcasa especial para alojar los discos duros sólidos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, para una placa madre de mayor tamaño y también para las tarjetas. Ha pasado también de repente, te sucede a ti, quieres colocarle un adaptador inalámbrico de repente a tu equipo y quizás no tiene, ¿no? No tiene las condiciones, el modelo no encaja. También un problema aquí es que cuando, por ejemplo, ¿no? Suceden con los equipos HP y Dell, sobre todo, marca HP y marca Dell, entre otras, cuando son case pequeñitos, las fuentes de poder son muy especial
el hecho de poder reemplazar esas piezas, ¿ya? Hay pocos repuestos o hay pocas originales, y obviamente que te cuesta un poco más caro. Entonces también eso, ese criterio hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? En cambio, si fuese un case como estos convencionales, una fuente de poder te puede costar de repente un promedio de 50 soles, 45 soles, certificadas un poco más caros, las fuentes de poder, y podemos tener entonces mayor posibilidad de poder hacer algunos recambios, ¿no? La posibilidad de expansión, recuerda, una bahía, le llamamos bahía al espacio que pueden ser de 3 pulgadas y medias o de 5 pulgadas y cuarto, ¿ya? 3 pulgadas y medias, ¿se acuerdan ustedes de las disqueteras? 3 un medio, ¿no? Ahí está, pues las pulgadas, 3 pulgadas y media. Y más grandes serían para las bahías, para los las lectoras, ¿no? Para las unidades ópticas, ¿bien? En cuanto a la ventilación, ya lo había mencionado hace un momento, aquí un poco la ilustración, por eso es que también la consideré aquí. Las tapas, mira, la forma correcta de cómo colocarlo. Y si tienen toberas o este tipo de repente tubular donde puede expulsarse el calor, ¿no? En este caso estaría apuntando a dónde, precisamente o cercano al procesador, ¿no? Entonces ese aire caliente obviamente que hay que expulsarlo al exterior. Ventilación. Todo case tiene al menos un ventilador posterior, es decir, en la parte de atrás. Es recomendable que cuente con al menos 2 ventiladores posteriores y uno o varios anteriores o laterales. Bien, si no tiene los ventiladores, al menos que tengan los emplazamientos para poner estos ventiladores, así como con una tobera de ventilación en la parte lateral. Y esto es acá lo que se detalla, ¿no? Aquí donde estoy señalando ahora. Los case de calidad incorporan filtros para las entradas de aire. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Los filtros. Y mira, por acá tenemos, mira, este es súper ventilado, ¿no? Este es case de repente que cualquiera de nosotros quisiera tener. Ahí está, ¿sí? Un case más moderno, claro, porque te he mostrado algo un poquito antiguo, ¿no? Entonces, ahí puedes apreciar. Mira, ve, una placa más moderna de repente, una fuente moderna, todo aquí. Obviamente que nos permite, pues, ¿no? Ver, por ejemplo, si nosotros hablamos de una PC gamer, pues debería tener más aún, ¿no? Todo un sistema de refrigeración, ¿no? Ustedes saben que la parte de refrigeración es muy importante. Cuando hablamos de la fuente de alimentación, recuerda que su función es convertir la energía, en este caso alterna, ¿no? Que viene de una república de energía en una corriente continua, ¿no? Corriente continua, un ejemplo sería pues la que proporciona una pila, una batería. La corriente debe ser estable. En este caso viene de 220 del poste, por así decirlo, ¿no? Viene como cualquier artefacto que utiliza de repente en Perú, porque tú sabes que si de repente vas a otro país hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el voltaje. Entonces, en nuestro país, 220 recibe la corriente y lo convierte a corriente continua, ¿bien? Entonces, entregará por cada cable el voltaje que aquí se muestra. Si tienen un multímetro, quizás van a poder revisar luego la fuente de poder y saber exactamente si está en buen estado, ¿no? Entonces, con un multímetro yo podría medir en el cable naranja que proporcione efectivamente los 3,3 voltios, en este caso, de corriente continua. Bien, y así por cada uno de ellos. Aquí vamos a hacer un pequeño trabajo práctico. El cálculo de la potencia se hace usando la fórmula. Potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Y se expresa en vatios o watts, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un pequeño link. Lo vamos a hacer de una forma muy breve. Ya, ahí también te lo dejo. Mira, hablando un poquito de las mainboard, ¿no? ¿Qué tipo de mainboard quieres? Ah, quiero una mainboard de esto. Muy bien. Y tu procesador, quiero un procesador. Y vamos a decir en este caso que se muestre la utilización. Mira, recomendado 90%. Memoria le vamos a decir, quiero 2 módulos ¿te parece? De 8 gigas. Bien. 2 módulos de 8 gigas de DR5, mira. Porque también tenemos, por ejemplo, podemos bajarle un poco, ¿ya? Le voy a bajar a 4 gigas de DR4, módulos de DR4. Esto de DR4, de DR5 también lo vamos a ver en el curso, ¿ya? Es básicamente el modelo de memoria RAM que debe ser acorde con tu placa. Si tú quieres repotenciar una máquina, debes saber si tienes DDR3, DDR4, DDR5, ¿no? Y también, obviamente, deberíamos ver el bus, ¿ya? ¿Qué bus tiene? Bien. A ver, le voy a dejar con módulo de DDR4 y le voy a colocar una tarjeta de video que sea NVIDIA, ¿bien?
y le vamos a decir que sea la GeForce RTX 490, ¿ya? 4090. Bien. También tenemos por aquí, mira, le vamos a poner varias características. Podría ser de repente con 2 tarjetas de video. Entonces, cada vez que yo le agregue más cosas a mi equipo, ¿ya? Lo que se quiere entonces es luego calcular, ¿no? Cuánto de potencia necesitaría mi equipo, o sea, la fuente de poder, qué característica debería tener. Mira, voy a ponerle, obviamente para terminar ya, le voy a poner solamente un disco duro, ¿bien? Y me dice, ¿qué disco duro quieres ponerle? A ver, le voy a poner una M2, ¿ya? Disco de estado sólido, NB2, ¿ya? Ahora tú sabes que hay, pues, ¿no? Versión 4, por ejemplo, de repente por ahí una más moderna, ¿ya? Le vamos a poner N2, y por aquí le voy a poner un disco duro adicional, ¿te parece si le ponemos un disco SATA de 7200 revoluciones por minuto, ¿ya? Ahí está. Unidad óptica le voy a poner una lectora, solamente una lectora de un combo, ¿ya? Una DVD RW, ¿ya? PCI Express le voy a poner una tarjeta, le podemos poner de repente una de sonido estándar, ¿ya? Ahí está. También puede ser, por ejemplo, algunos quieren una tarjeta inalámbrica, aquí está, una WLAN card, ahí está. ¿Y qué más le podemos poner? A ver, le vamos a poner acá una de sonido. Y tiene un teclado y un mouse, obviamente le vamos a poner también teclado y mouse estándar. Mira, todas esas características, y por acá podemos agregarle más cosas todavía, ¿ya? Le voy a decir entonces que con todo eso calcule. Mira, lo que me está sugiriendo en este caso es un voltaje de 583 watts. Te das cuenta que a más cosas le ponemos, obviamente, mira, y si yo quiero, por ejemplo, retirarle un disco duro, ya, le voy a decir que no quiero disco duro, un segundo disco duro, no quiero lectora ahora, ya. ¿Qué más no queremos? Algo que esté consumiendo aquí, por ejemplo, a ver, le voy a poner solamente una memoria RAM de 4 gigas y video integrado, entonces ya no quiero tarjeta de video, mira, estábamos hace un momento en 583 y me recomendaba una fuente de 650 watts, por ejemplo, ¿no? Entonces, y acá incluso ya me da el precio. Calcular, y me dice, como le has quitado varias cosas, entonces la fuente en este caso podría, ¿no? Utilizarse, ¿no? Unos 131 watts, ¿no? Es que es lo que normalmente podríamos de repente ir sumando. Bien, entonces una fuente de 250 podría ser recomendada y acá te va a dar algunos precios, ¿no? Y algunos modelos sugeridos, esa es la idea, ¿ya? Entonces un poquito poder ir viendo, mira, tenemos el módulo básico, módulo experto, ¿ya? Experto básico, y ahí tú lo puedes ir cambiando, ¿ya? También te voy a dejar por aquí otro enlace similar con esta página, Coolmaster, que también hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo, ¿ya? Entonces lo voy a cerrar por aquí y te da un poquito más amigable todavía. Mira, ¿ven? Le vamos a dar resetear todo, tenemos por aquí para seleccionar, me dices, ¿tu CPU qué cosa es? ¿Intel o AMD? Ah, mi CPU es tal. Entonces tú le escoges por aquí, mira, ahí tienes un poco para que te familiarices con los tipos de procesadores, ¿ya? Procesadores Intel, mira, ¿ven? Ahí tenemos, por ejemplo, la Core i5 o Core i3, ¿no? Mira, ¿ven? Core i7, de repente quieres una Core i7 de octava generación, ya escoges ahí, mira, ahí van 95 watts, dice. Ya, entonces, si queremos, por ejemplo, que sea en una ATX, en GPU, de repente NVIDIA, queremos una GeForce, la 650, escoges ahí, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos poner una de 32 gigas de DR3, ¿ya? Y quiero de repente procesos de 2 módulos, tu máquina tendría 64 gigas, ¿no? Entonces, mira, solamente hasta ahí cuánto te va a ir consumiendo, ¿no? ¿Cuánto sería recomendable? ¿Ya? Y esos obviamente son simuladores, pero siempre recuerda, en concreto, ¿qué debería tener en cuenta? Las características, ¿no? Mientras más componentes le coloques, tu fuente de poder debe ser de mayor potencia, ¿bien? En casa, imagínate que en casa tienes una refrigeradora, 2 microondas, 4 televisores, 2 laptops, una PC. Mientras más aparatos tengas, obviamente que debes tener un mejor sistema eléctrico y deberías tener de repente por ahí una llave térmica, una llave diferencial. Algo similar, señores, ocurre en una computadora, ¿ya? Entonces, no vale de nada invertir mucho en un equipo cuando de repente no le pones estabilizador, no le pones supresor, de repente al menos un supresor de picos sería de repente algo recomendable, pero siempre el estabilizador. Y ahora han bajado, ¿no? Ahora han bajado.
¿ya? Y sobre todo, ¿qué cosa? Una buena fuente de poder. Una fuente de poder certificada, obviamente que vas a invertir de repente 3 veces o 2 veces más de lo normal, pero a largo plazo te va a convenir, ¿ya? Hablando de fuente de poder, tenemos que mencionar los conectores posibles, ¿no? Los conectores en este caso, el que va a la placa madre sería este de 20 más 4 pines. Y te repito, he podido ver ahora poco algunos equipos en HP, ya, esos case pequeños, los mini tower, y también los de escritorio, y los conectores obviamente que varían, pero este es un estándar, ¿ya? Este es un estándar. Tenemos el SATA con, en este caso, por ejemplo, una fuente puede tener 3 de estos. ¿Y qué pasa cuando tiene solamente uno o dos disponibles? Algunos hacen una especie de conexión con adaptadores, que también sería conveniente, pero no hacerlo pelando los cables y haciendo de repente algo indebido, porque obviamente que se puede mover y te puede causar problemas, ¿ya? Entonces, los conectores SATA normalmente vienen de 3, ¿no? Dependiendo también de la fuente. También este de 6 pines, en este caso conector PCI, conector viene solamente uno, el de 4 pins CPU más 12 voltios, ¿ya? Que obviamente tiene una diferencia, ¿no? Difiere con el de 6 pines. Algunos a veces a la fuerza quieren colocar este. El de 4 pins para el floppy, ¿no? ¿Qué cosa es floppy o flappies? Es la disquetera, ¿no? Los conectores. Algunos ya no tienen disquetera, pero por ahí puedes encontrar algunos adaptadores que son multilectores de micro SD o de repente de USB. Hay paneles en este caso o en la bahía de 3,5 pulgadas conectan estos tipos de adaptadores. No sé si de repente ustedes han podido ver, es una especie de bahía de 3,3 pulgadas, donde normalmente poníamos la disquetera, ¿no? Ahora en esta misma bahía se coloca de repente un adaptador, ya no del Flappy, porque esto obviamente iba conectado acá, sino para el micro SD, de repente por aquí una SD, de repente puertos USB también le colocan. Obviamente que esto tiene toda un diseño, ¿no? Y obviamente que ocupa el mismo espacio, pero con cables USB internamente, ¿ya? Entonces, pero la fuente obviamente reparte energía con estos tipos de conectores. El conector, el Molex también, ¿no? Este de 4 pines para periféricos, conectores por 6, por ejemplo, esto para conectar un disco duro tipo IDE o una lectora también tipo IDE, ¿no? Entonces, si tú revisas, estos son cables de energía, ¿ya? Este llegó para reemplazar a este de acá, ¿cierto? Entonces, los modernos, los discos duros modernos, las lectoras modernas, utilizan ahora este tipo de interfaz, ¿no? La conexión SATA por la conexión de los molex tradicionales, ¿bien? Sin embargo, en las fuentes vienen, de repente de esto vienen 3, por aquí vienen uno de estos al menos, y son siempre recomendables que antes de conectar o antes de comprar tu fuente, preguntes, ¿no? Preguntes en este caso, qué tipo de dispositivos tienes internamente. Es más, yo me copiaría el modelo de fuente actual para no correr riesgo, ¿no? Para no correr riesgo. Y sobre todo, si ya no encuentro eso, obviamente que ver qué interfaz tienen los componentes internos. No vaya a ser que por ahí dejes un disco duro o una lectora libre, ¿no? En cuanto a los procesadores, ya nos adelantamos un poquito en ver las características, los modelos. Simplemente recuerda que todo procesador es un circuito integrado que conforma una unidad central de procesamiento. Y aquí está pues el término correcto, ¿no? Estos son los famosos CPU, ¿ya? Este es el famoso CPU. Y está formado por millones de transistores, ¿bien? Tenemos las marcas comerciales, en este caso Intel y AMD. AMD hace unos años era el patito feo de repente, ¿no? De la tecnología, por así decirlo. Ahora AMD ha ganado mucho mercado, ¿ya? De repente va a haber discrepancias allí, pero depende mucho del presupuesto del cliente, ¿bien? Y sobre todo para qué lo quieras, ¿no? Si nosotros queremos de repente un equipo básico, con una AMD me podría ir de maravillas, pero si yo sé que voy a hacer diseño gráfico, de repente diseño web, aplicaciones móviles, o voy a editar videos, o quiero otro tipo, obviamente que en la misma marca tendría que buscar otro modelo, ¿ya? Entonces, vas a tener que analizar mucho a tu cliente o los requerimientos y poder recomendar, porque por otro lado, a veces hay clientes que terminan comprando una máquina que nunca le van a sacar de repente provecho máximo y de repente con un equipo intermedio le pudo ir bien y simplemente hay un exceso de repente, ¿no?
de gasto innecesario, ¿ya? Entonces eso también tenerlo en cuenta. El CPU está formado por millones de transistores. Internamente vamos a identificar un bus de direcciones y un bus de datos. A ello, ¿ya? Vamos a encontrar aquí un contador, en este caso de programa, que del bus de datos, mira, observa la flechita, pasa a lo que es un decodificador de instrucciones. Todas las instrucciones que nosotros tengamos que procesar, ¿te acuerdas del entrada, proceso y salida? Entonces, dentro de lo que es nuestro procesador, vamos a tener que los datos que nosotros querramos procesar, lo va a reconocer un decodificador, ¿no? Va a ser un lector, en este caso un intérprete, y va a decir, voy a decodificar las instrucciones. ¿Qué es lo que quieres hacer? Muy bien, entonces esto obviamente que lo va a relacionar directamente, mira, con una unidad aritmética y lógica y con una unidad de registros, ¿ya? La unidad aritmética y lógica va a identificar todas las operaciones, por ejemplo, si son matemáticas, aritméticas, lógicas, está programado para poderlas procesar, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, obviamente que el procesador, si nosotros queremos programar algo, obviamente que el procesador se va a encargar de codificar todo esto y podernos dar una respuesta, ¿no? A eso que nosotros estamos cargando en memoria y que el procesador se va a encargar de interpretar y procesar. Entonces, está relacionado directamente con el contador de programa y con el bus de dirección, ¿sí? Entonces, bus de direcciones, bus de datos, internamente entre ellos está haciendo toda esta conexión, ¿bien? Así es como funciona nuestro procesador. Entonces, si tenemos un procesador antiguo, obviamente que hace lo mismo, pero ¿qué va a pasar? De repente lo hace a un tiempo un tanto más lento o de repente con problemas, ¿no? Pero obviamente que siempre lo va a realizar. Y hay máquinas que obviamente se diferencian en su velocidad, ¿no? En su velocidad de procesamiento. El encapsulado, la forma en que se empaqueta la oblea de silicio, ¿ya? Para efectuar su conexión con el sistema. O sea, todo lo que nosotros hemos ido viendo, el encapsulado del procesador está entonces empaquetada la oblea de silicio. Permite la comunicación del microprocesador con el exterior a través de los pines. Ahora, en este caso, por ejemplo, tenemos este diseño, ¿no? Con pines como lo puedes ver en los PGA, que es un Pin Grid Array o matriz de pines. Hay variantes como lo que puedes ver, un PPGA, un FCPGA, y también debemos considerar aquí cómo es que se insertan este procesador, ¿no? Utilizaremos el término SIF. ¿Qué cosa quiere decir un término SIF? Zero Insertion Force, es decir, cero fuerza, ¿ya? Entonces, estos procesadores PGA se van a identificar porque tienen estos famosos pines. Tener mucho cuidado cuando tú retires de repente, porque cuando hagamos el cambio de pasta térmica, ¿no? Al procesador, muchas veces algunas personas lo manipulan de forma incorrecta y he tenido la mala, de repente, experiencia en algunos casos que algunos estudiantes de repente, por más que se le dé la indicación, a veces de curiosidad lo tocan y a veces lo han doblado los pines, ¿no? Entonces hay que con unas pinzas especiales ponerlo, obviamente, en la ubicación correcta. Y si no fue exitoso ese procedimiento, muchas veces se rompe, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado, ¿ya? Estos pines son muy delicados, ¿ya? Entonces, también existen los LGA, ¿ya? Los LGA que serían una especie de pines, pero con puntos o matriz de superficies conductoras que están grabados en la base del procesador y ya no tienen, ¿no?, la apariencia como la anterior. Algunos dicen que esto es más moderno, pero yo he visto también, y seguramente que tú lo puedes investigar, hay procesadores actuales que todavía ya se siguen fabricando como PGA, ya, por ejemplo, en la marca AMD todavía hay procesadores en PGA, ¿eh? Entonces sería de repente de forma incorrecta decir que estos son los más modernos. Claro, es moderno con respecto a la tecnología, ¿no? Entonces, este apareció primero y este segundo. Sin embargo, existen actualmente fabricantes que siguen haciendo, ¿no? Lo siguen haciendo tanto en PGA o en LGA, ¿bien? Entonces, básicamente, no tanto si es moderno o no, cuál es entonces la forma como lo vamos a insertar al zócalo del procesador, ¿bien? Entonces, hablemos también de lo que es multinúcleo. En vista de que no es posible aumentar la velocidad de reloj por encima de los valores, en este caso, que están preestablecidos, con la finalidad de lograr un mayor rendimiento, los fabricantes suelen agrupar dos o más procesadores en un mismo núcleo encapsulado, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a hablar ahora de
lo que son los núcleos, ¿no? Si hablamos de procesadores, por ejemplo, ¿cuáles son los equipos, las laptops más económicas que has escuchado últimamente? A ver, en el chat, por favor, me podrían comentar si alguno de ustedes ha escuchado de algunos procesadores, los más económicos. A ver, ¿nadie se anima? El chat está habilitado. Ah, ahí está. Ya en AMD, Intel, ahí está. La marca, en este caso Intel, tiene una línea de procesadores económicos que son los Celeron, ¿no? Los Celeron, ¿ya? Dentro de lo que son Celeron, obviamente que hasta ahora, y ahorita te voy a mostrar esto, ¿ya? Para que un poquito para salir de la parte rutinaria ¿no? No quedarnos solamente con la parte teórica, lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir un momento. Y no te olvides que faltando ya unos 10 minutos aproximadamente se te va a enviar el link de asistencia, ¿ya? A ver, voy a verificar que todo esté correcto por aquí, ¿ya? Para no hacerle propaganda a ninguna tienda local, ¿ya? Atención. Por ahí unos clientes me han pedido, y voy a aprovechar esto, obviamente que justo voy a quitar la información, ¿ya? Para que quede también en el video. Por ejemplo, en el caso de HP, ¿ya? Repito, no estoy haciendo propaganda a ninguna tienda local. Por ejemplo, HP te puede mostrar esto, te lo voy a compartir en el chat. Lo revisas luego, por favor. Bien. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos por aquí de repente algunos descuentos, mira, interesantes, ¿ah? Sí, he visto muy buenas ofertas y hasta 12 cuotas sin interés, envío gratis, etcétera. A ver, por ejemplo, en Lactos, mira, súper ofertas, ¿ya? Vamos a chequear por aquí. Por ejemplo, si me hablan de desktop, ¿ya? Y lo bueno, me gusta esta página porque tiene bastante información y bien organizada. Mira, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, ¿ya? Por ejemplo, a mí me piden de repente una máquina, ¿ya? Entonces yo digo, a ver, ¿qué tipo de equipo quieres? Ya, quiero de desktop, ¿ya? Entonces, estos son de desktop. Son todas, todo en uno, ¿no? Todo en uno. Tenemos, mira, esto de acá, interesante, ¿ya? Por aquí vi una interesante hace un momento. Esta de acá, ¿ya? Le voy a dar un clic nada más. Dice que es una All-in-One HP, el modelo es la 22DD1517LA. LA quiere decir Latinoamérica. Entonces, eso tiene un teclado latinoamericano, ¿ya? Tiene aquí un precio de 1.899 con la misma HP, ¿ya? Ahorras 900 soles. Te ve interesante. Pero vamos a ver, para relacionarlo con el tema. Procesador Intel Core i3 de 11ª generación o 11ª generación, ¿ya? Tiene un disco duro, una unidad de estado sólido PCI Express NVMe M2, ojo, es la M2 de 256 GB. Tienes 8 GB de RAM. Eso es una buena oferta, ¿ya? Entonces tú miras y yo por aquí vi una máquina de 999 soles. Entonces tú dices, oh, ¿qué será, no? Entonces mira, vamos a chequearlo, ¿ya? Lo quité el link, si no lo hubiera mostrado directamente. Ya, un momentito, por favor. A ver, por aquí tenemos. A ver, vamos a chequear procesador, ¿ya? Procesadores. Aquí está, mira, ¿ve? Si yo me voy por el procesador y digo, ¿no? Mira, hay 5 de i7, hay 11 de i5, así, ¿no? Entonces yo quiero buscar, mira, ¿ve? Un poquito para relacionarlo con el tema. Mira, dentro de la marca HP, obviamente que son equipos que no son compatibles, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de una PC comercial de marca, puede ser una HP, un equipo Dell, ¿no? Pero si hablamos de una PC compatible es la que tú compras de repente por piezas, ¿no? Quiero esto de aquí, quiero esto de acá, entonces lo compramos de repente en una galería, por ahí lo ensamblas, ¿no? Esa es la idea. Pero estas obviamente que son de marca. Y mira, tienes, por ejemplo, con AMD, si bien es HP, pero tiene procesador AMD, Ryzen 3 o Ryzen 7, 5, tiene con Intel Celeron, también hay las Pentium, ¿no? Te acordarás tú de repente de la Pentium 1, 2, 3, claro que Pentium 1 ya no vas a encontrar nueva, son ya parte de la historia, pero por ahí de repente encuentras en una tienda una Pentium 4, de repente, ¿no? De repente por ahí vas a encontrar una Core 2 Duo, Dual Core, ¿no? Mira, vamos a hacerla aquí, ¿ya? Intel Celeron. Mira para que veas que son las más económicas. ¿Y por qué son más económicas, profesor? Obviamente porque son procesador un poco más lento,
¿ya? Mira, esta es la que te decía. Se ve interesante todo, mira, tiene procesador Intel Celeron, viene con Windows 11. Yo te recomendaría esta máquina, por ejemplo, para un colegio donde hay una oficina que de repente se está cansado de comprar monitor, estabilizador, cable red. Estos ya tienen con Wi-Fi, tienen su pantalla obviamente integrada, es una todo en uno. Y mira, lo único que sí, el procesador es Celeron, tiene 4 GB de RAM, pero para Office tú sabes que esto puede ir muy bien, ¿no? Tiene en este caso un disco duro de 128 GB para el sistema operativo suficiente, señor, ¿ya? Y mira, te está saliendo a este precio, ¿ya? Entonces tú de repente quieres recomendar a alguien, lo puedes de repente buscar en otras tiendas y esto con HP. Y te pasé el link. Y lo mejor de todo, y con esto ya termino para no hacerle propaganda, mire, yo le voy a decir que lo quiero comprar ahorita, le voy a agregar al carrito, ir al carrito, y te lo llevan a tu domicilio, ¿eh? Eso ya tú sabes. Aquí, por ejemplo, tienes varias formas de pago, y esto es con la misma, entonces, claro que hay una empresa en Perú que se encarga de un representante en este caso. Mira, yo le voy a poner aquí HP, ¿ya? Le voy a poner HP10, que es el cupón, mira, y me va a descontar algo así como 99 soles 90. Ya, aquí mira un momento, está cargando. Ahí está, mira, ¿eh? Con ese cupón, menos 99 soles 90, y quedaría en 899.10. ¿Ya? Entonces, mira, hay un poquito para que puedas revisar, ¿ya? Tienes otra opción. Y esto es lo que nos interesa el día de hoy. Procesador, ya, tú sabes que esto es económico, pues, profe, no quiero esto. Busca otro procesador más potente, de mayor potencia, que sería de repente una Core i3 a comparación de este, sería mucho más potente. ¿Cuánto en este caso debe tener de RAM? Mira, y aquí está, lo que hemos hablado hoy día. Por ejemplo, DDR4. No es tan antiguo, obviamente, que tenemos DDR4, DDR5. Y el bus, mira, ve, el bus desde 2400 MHz, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si en tu laptop o en tu PC trabajas con dos buses diferentes? Internamente lo que va a hacer es reconocer y va a correr con el bus más bajo, ¿ya? Entonces, los dos buses deberían ser recomendables que sean iguales, ¿ya? He tenido clientes que a veces han invertido mucho en una memoria de un bus moderno, o corre en este caso, ¿no? Con otro bus, pero ya no se está aprovechando el bus mayor, sino que toma siempre el bus más bajo, ¿ya? Entonces es un poquito para poderlo complementar allí, porque estábamos hablando, pues, ¿no? De los procesadores con sus núcleos y que queremos hacerlo de repente un poquito más rápidos, ¿ya? Entonces, cuando te digan Celeron, de todos modos, piénsalo dos veces, ¿no? Si te conviene, obviamente que ya depende de ti. En precio y en potencia hay mucha diferencia. Ventilación, el incremento de la frecuencia, ¿ya? Medida en Hertz, habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, un procesador puede tener 1,8, 2,0, 3,0, ¿bien? Pero hablando ya de ventilación, el incremento de la frecuencia medida en megahertz produce un aumento en la temperatura de funcionamiento. ¿De quién? Del microprocesador. Entonces nosotros vamos a tener que ensamblar una PC y cuando nosotros coloquemos la placa y luego el procesador, sobre el procesador va a ir siempre uno de estos de aquí, que sería en este caso un cooler, ¿no? Con su respectivo disipador. Lo que mayor enfría, obviamente, es el cobre, ¿no? Tienen una plaquita de cobre internamente y algunos no tienen de cobre, todo aluminio, ¿ya? Entonces también eso va a variar. Todos los microprocesadores deben funcionar con un cooler, si no, se recalienta. Así de fácil. La placa principal, en cuanto a la mainboard, vamos a observar aquí, tenemos dos modelos, ¿no? Un poquito una antigua como esta, que puedes reconocer en esta placa, por ejemplo, para las tarjetas las PCI, de repente para lo que es el AGP, el chipset norte, el procesador, el zócalo del procesador, aquí todavía no se ha colocado. Antes existían unos tipo galletas que se colocaban casi uno, o tenían una ranura como esta. Ahora, obviamente, que hablamos de cosa, de los famosos zócalos, ¿no? Zócalo del procesador. ¿Qué más encontramos? Los módulos para la RAM. En este caso hay tres, ¿no? Y las placas van a ir variando. Aquí, por ejemplo, tenemos para el IDE, tenemos para lo que es también de repente el IDE 1, el IDE 2, y también tenemos para las disqueteras, ¿no? El FDC, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la pila, muy importante, también luego lo vamos a ir detallando, ¿ya? Y todo lo demás. Acá también tenemos otra placa, un poco más moderna, ¿no? Con las mismas, de repente, distribuciones. Una placa principal, también conocida como mainboard, motherboard o system board, ¿ya? Son términos comunes.
La placa principal integra todos los demás componentes, bien, permite la comunicación y el intercambio de datos entre el CPU y los demás dispositivos de entrada y salida. Eso ya obviamente lo voy a dejar para que tú lo complementes. A ella, en este caso a la placa, se van a conectar directamente componentes como por ejemplo, ¿no? El procesador, la memoria RAM, el BIOS y otros componentes básicos. Bien. Los componentes los volvemos a mencionar, los bancos de memoria, los buses, entre otros. Con componentes, aquí ya con sus respectivos nombres, para que tú lo puedas ir repasando. Si tú eres ya un poco experimentado en esto, pues simplemente omítelo. Acá te dejo alguna información un poco más relevante. Y también importante, los conectores para las unidades de almacenamiento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si estás trabajando con placas modernas, ya no tienen los conectores IDE, pero igualmente, aquí lo vamos a repasar. El conector IDE conecta los discos duros y unidades ópticas con interfaz IDE. Ojo, actualmente hay adaptadores. Por ejemplo, si mi placa de repente es antigua y quiero usar un disco SATA, hay adaptadores. Mira, lo vamos a mostrar acá, ¿ya? Vamos a poner adaptador, ¿ya? IDE a SATA. Como estos, ¿no? Como estos de acá. Claro, ustedes seguramente que ya lo han podido revisar, ¿no? Por ejemplo, este también sería de repente útil. Bien, existen varios, mira, ven. Por ejemplo, este es su conector de corriente, conector de datos, ¿cierto? Por aquí de repente también estos adaptadores también existen. Casi me podría animar a decir que para casi todo existen actualmente adaptadores, ¿ya? Bien, entonces ahí, por ejemplo, también para los discos duros, ¿no? Que quieres de repente aprovechar, ya no quieres comprarte un disco duro externo, también hay ese tipo de repente de interfaces para adaptar, ¿ya? Para adaptar simplemente. Entonces, adaptador de disco. De repente alguno de ustedes lo ha comprado. Y también hay incluso para este tipo de interfaces. Mira, le voy a poner ya adaptador. Le vamos a poner PCI y de ASAT. Que sería en este caso algo así como esto. Bien. Entonces tenemos muchas variedades. Eso también creo que lo mencioné hace un momento. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a probar, ¿no? Mira, por ejemplo este de aquí. Conectas una directo a la placa. Esto iría a la placa, ¿cierto? Esto iría ¿a dónde? Iría acá, ¿no? Al PCI, a estas buses de PCI, ya, ahí está, PCI. ¿Y con esto qué ganamos? ¿Qué ganamos? Mira, tienes para conexión SATA, para conexión IDE, ¿no? Tienes también externamente tienes para un iSATA, ¿ya? Entonces, puedes encontrar de todo, mira. Actualmente, pues, hay adaptadores diversos, ¿ya? Entonces, continuamos. Conector IDE conecta discos duros y unidades ópticas con IDE, ¿no? PATA. Conector SATA conecta discos duros y unidades ópticas con interfaz SATA, ahí está. Y conector de disquetera conecta hasta 2 disqueteras. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué conectaba hasta 2 disqueteras? Recuerdan ustedes, y si no son de repente eh, poquito nuevos de repente aquí en esto, pueden encontrar un conector. Y antes, pues, para las disqueteras trabajábamos con unos flaps, ¿no? En este caso con unas cintas, unas fajas, y acá tenías para 2 conexiones, ¿no? Entonces, iba directamente a la placa, ¿no? Los IDE en este caso, o en este caso podría ser para las disqueteras, si son flags diferentes, obviamente, y tenía entonces 2 conexiones, ¿no? Entonces, aquí teníamos que hablar, por ejemplo, si eran IDEs, teníamos el IDC, el ID1, el ID1 y el ID2, pero siempre hablábamos de una conexión primaria, ¿no? Y una conexión secundaria, y también hablábamos de ese término, ¿no? Dentro del primario o secundario teníamos el maestro y el esclavo, ¿no? Entonces un poquito para ir recordando. En el caso de los cables del panel frontal, tenemos que colocarlos correctamente, porque si basta que tú coloques, obviamente que no va a prender el equipo de forma correcta. Me ha pasado muchas veces que en lugar de repente de resetearlo, en vez del reset está el power, ¿no? Y así lo cruzan. Entonces, obviamente que dentro de la placa vas a encontrar impreso allí, casi en el extremo, ¿no? Depende mucho del modelo de placa, pero casi siempre es en un extremo, vas a encontrar algo así como estos pines, ¿no? Y aquí viene con su respectiva leyenda, ¿ya? Algunos que hacemos de repente, vamos testeando, y es más, de repente si tengo duda, con mi desarmador plano, ¿no? Voy haciendo el testeo y voy identificando cuál es el reset y cuál es el power, ¿no? Podemos prender el equipo directamente con el destornillador y ya no tener que depender del panel frontal para hacer solamente el testeo, ¿ya?
Y obviamente que los colores nos van a decir mucho la forma correcta de cómo colocarlo. Tenemos el Power LED, acuérdate, en este caso, la lucecita de encendido, ¿no? También tenemos el HDD LED, cada vez que nosotros grabamos o abrimos un archivo, está prendiendo otra lucecita, ¿no? Por eso ya hay dos luces ya identificadas. En este caso también el Power Switch, ¿no? Que es el botón de encendido, y el Power Reset, el botón de reseteo. Solamente eso. En el caso de BIOS, podemos mencionar, hablar de BIOS es hablar del sistema básico de entrada y salida, el Basic Input Output System, ¿no? El zócalo de memoria, ¿bien? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? La próxima clase vamos a detallar la forma de cómo utilizar el simulador de ensamblaje y vamos a utilizar entonces las ranuras o conectores donde se insertan los módulos de memoria. Muchas veces aquí algunas personas poco observadoras, diría yo, de repente, colocan de forma incorrecta, ¿no? Sí, básicamente hay que observar en dónde está la marca, ¿no? La posición correcta y simplemente con un par de clics, ¿ya? Vas a poder insertar correctamente la memoria. Siempre una vez que nosotros utilicemos de repente el procedimiento correcto, no vamos a tener problema. Siempre que coloques la memoria, verificar que no quede suelta, ¿ya? Obviamente que algunas personas, repito, por ahí hacen un procedimiento incorrecto y va a suceder. Puede ser que encontremos el DIP, que ya está en desuso, el RAID también en desuso, DIM, DDR, ¿no? Aquí tendríamos que agregar DDR2, DDR3, DDR4. Poco para hablar de buses, también pueden ser PCI, PCI Express, aquí con una X, AGP, ¿no? El puerto acelerador gráfico, el CNR, la NR, entre otros que ya están obsoletos. Hablar de la memoria RAM básicamente es hablar del Random Access Memory, ¿ya? Y obviamente que lo vimos al inicio, un poquito como para también rescatar un poco los saberes previos de algunos, ¿no? Hablar de RAM, señores, es hablar del Random Access Memory, la memoria de acceso aleatorio. Cuando nosotros abrimos un programa, se carga en memoria de forma aleatoria, solamente verificando de que haya memoria disponible, ¿bien? Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado, de repente ahí hay un módulo de atención al cliente, encuentras de repente por ahí unos casilleros, ¿no? Entonces tú entregas ahí tus productos, tus cosas y simplemente verifican, ¿no? A ver, de repente lo ubican por aquí, lo ubican por acá, de forma aleatoria, ¿no? Obviamente que el criterio principal sería que esté disponible. Algo parecido podrían ser con los programas. Cuando nosotros abrimos un programa, cargamos algunos datos, se alojan en memoria, dice, ¿no? Por ejemplo, si nosotros programamos, cuando creamos una variable era un espacio en memoria, ¿no? Por ejemplo, mi variable A que vale 50, entonces se aloja en memoria, de forma aleatoria. Entonces, cuando hablamos de Random Access Memory, decimos que la memoria RAM se encarga de almacenar los programas que se encuentran en ejecución y también se conoce como una memoria llamada memoria de trabajo y que es volátil. ¿Por qué se dice que es volátil? Porque durante el encendido del equipo, durante el funcionamiento, está trabajando, ¿no? Está trabajando, está almacenando datos de forma temporal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes de repente están procesando algunas, de repente, vamos a suponer que están procesando algún video, ¿no? Entonces demora un momento y a veces se hace lento, ¿no? O a veces incluso hasta tu máquina comienza a parpadear, qué sé yo, se cuelga, pero cuando nosotros lo apagamos es obviamente que ese archivo que tú has procesado se almacena en el disco duro y esa memoria se borra totalmente, ¿ya? Por eso es que se dice que es volátil. No es que yo diga que en mi memoria RAM la voy a colocar en otra máquina y ahí puedo almacenar información. Eso no se puede hacer, ¿ya? No confundirlo entonces. En el caso de los dispositivos de repente de los USB, esos USB sí, obviamente que hay información. Nosotros viajamos con ellos y tenemos acceso a una laptop o otra PC y lo podemos abrir el archivo, porque obviamente que allí se almacena de forma permanente, pero en las memorias RAM eso no es posible, solamente mientras que esté prendido el equipo, ahí se va cargando, por eso que es volátil. Una vez que el equipo se apaga, se reinicia, esa información se libera, ¿ya? Es volátil. Sus características más importantes son el tipo, la capacidad o tamaño y la velocidad con la que corre. Por eso, aquí por ejemplo, cuando te mencionaba el tema de la característica, ¿no? Por ejemplo, mira, la capacidad de 4 gigas, ¿qué tipo es? De DR4, y su bus de cuánto es? De 2400 MHz, ¿ya? Entonces un poquito para poder utilizar esta información. Sus características más importantes, el tipo, la capacidad, tamaño y la velocidad, ¿ya?
No confundir la velocidad con la capacidad, eso ya lo pudiste apreciar hace un momento aquí, ¿ya? Aquí está, tipo, capacidad 4 gigas y su velocidad de 2400 MHz. ¿Listos? Ahora sí, entonces, continuamos. Los tipos de memoria RAM, aquí te lo repetimos un poquito, SDRAM, DIMM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, etc. Su elección depende de la placa principal y del procesador a usarse, ¿ya? Eso no te olvides. No es que yo quiero DDR4, tengo que ver que sea compatible con la placa, ¿ya? Tengo que ver siempre que sea compatible. Aquí un poco las características de la DDR, DDR2, DDR3, dónde está la división y cómo es que yo lo reconozco. Mira, si tenemos una regla de 13 centímetros, ¿no? En este caso la DDR3 sería un poquito recomendable aquí, ver más o menos a los 5 centímetros y medio, entonces yo puedo identificar, ¿no? ¿Qué tipo de memoria es? De repente un tic para que lo puedas identificar, ¿ya? Obviamente que viene un stick, profe, y ahí yo lo veo. Claro, yo también veo el stick, pero a veces lo borran, pues, ¿no? Y el alumno que dice, profe, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí puede ser. SDRAM, características. Pines, 184 pines, voltaje 3,3 voltios. El RAM bus ya está obsoleto, ¿ya? Entonces un poquito de todas maneras para que tú lo puedas leer. El caso de DDR2, aquí te dejo unas características, ¿ya? Solamente un poquito para, como referencia. La tarjeta de video, ¿ya? Los tipos, su funcionamiento, eso lo voy a dejar ya para que tú le des una lectura complementaria. E importante, la resolución. Me ha pasado con algunos alumnos, profe, ¿qué monitor me recomienda? ¿No? Tengo que ver en este caso la resolución, obviamente que tendría que ver con qué interfaz estamos trabajando. Algunos monitores actualmente vienen solamente con HDMI, serían en este caso los Full HD, ¿no? No confundan también en este caso las resoluciones, ¿ya? Siempre hay que ver, por ejemplo, dice de 800 por 600, de 1024 por 768, ¿no? O también puede ser la de 1228 por 1024, y ahora obviamente que hay superiores, ¿no? Pasando los 1300, los 1900, y tenemos pues monitores con 2K, 4K, 8K, ¿ya? ¿Qué dice? Cuanto mayor sea la resolución máxima de la tarjeta, mejor calidad de imagen vamos a conseguir. Y repito, si tú vas a elegir un monitor, fíjate bien qué interfaz tiene, ¿ya? Me puedo enamorar de un monitor, pero de repente solamente con HDMI y mi computador es con VGA. Claro que hay adaptadores también, pero de preferencia en este caso, ¿no? No depender mucho del adaptador. Hay monitores que tienen doble entrada, ¿no? En este caso, lo que es el VGA y el HDMI. De repente por ahí te conviene ese, ¿no? Entonces, siempre hay que revisar su interfaz, cómo se va a conectar, ¿ya? Y hablando ya en este caso de la tarjeta de video, ¿no? Puedes ver aquí, por ejemplo, esta tarjeta de video tiene la salida con VGA, pero hay también con HDMI, con DVI, ¿no? Los tres en uno pueden también evaluar, ¿ya? La conectividad en este caso está dada por los conectores externos, ¿no? VGA, RCA, el super video, TV, salida de TV, DVI o HDMI, como lo que puedes ver aquí. Entonces eso te lo dejo un poquito para que tú lo puedas ir revisando, ¿ya? Una moderna, obviamente que sí o sí debería tener HDMI. Mira, y acá están las salidas que de repente, por ahí tú seguramente que ya lo has visto. ¿Bien? Ahora sí, entonces, como el tiempo es un poco corto, eso ya es más fácil de poder revisar. Te voy a pedir que por favor nos concentremos ahora sí en esta parte. Mira un poquito para ir retomando, ¿ya? Componentes de la PC, ya hemos revisado la información complementaria. Ahí tienen el link de asistencia, no se olviden de ir registrando su asistencia. Atención, por favor, esta última parte, ya vale decir en estos 11 minutos últimos, vamos a encontrar un poco el repaso, ¿ya? Fuentes, cooler, procesador, placa madre, tarjeta gráfica, todo eso deberíamos irnos familiarizando en cuanto a las marcas, los modelos, ¿no? Porque obviamente que el curso sería muy corto, pero vamos a darle las orientaciones para que tú de repente te vayas desenvolviendo un poco más en esta parte, ¿ya? Entonces, repito siempre, sin hacerle propaganda a nadie, pero igual te voy a mandar algunos enlaces para que lo verifiques, ¿ya? Ahora vamos a ver los puertos y conectores de una computadora. Importante, ojo, ya en la siguiente clase vamos a ir cambiando, obviamente que va a ser un poco más complejo. Aquí, por ejemplo, tenemos las interfaces con las cuales nosotros vamos a encontrarnos. Por ejemplo, el puerto del mouse, ¿no? Profesor, esto se llama PS2, claro. Cuando nosotros conectamos, muchas veces
alguien en casa de repente tuvo que mover su computadora, desconecta todo y para conectarlo ahora, ¿qué hago? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, simplemente guiarnos por los colores, por las formas, ¿bien? Por ejemplo, tanto el teclado como el mouse son PS2, pero el teclado siempre va a tener el color característico morado y el mouse verde, ¿cierto? En el caso del puerto serial para la impresora LPT1, tenemos así estas impresoras que son tipo matriciales, de repente tienes en casa, son estos anchos, ¿no? Tu impresora, nuestras impresoras ahora tienen con USB, pero todavía se utiliza el puerto serial, sobre todo en las PCs, ¿no? Y si fuese para lacto, hay adaptadores, ¿ya? Hay adaptadores. Mira, vamos a chequearlo aquí rápidamente, ¿bien? Voy a ponerle ahora un adaptador. ¿Qué cosa sería LPT1 a USB? ¿Bien? Y ahí está. Son estos adaptadores, como puedes ver aquí, un poquito anchos, ¿no? Se conectan allí y acá tenemos entonces para conectarlo a una lacto, así como tú lo ves, ¿ya? Entonces ahí está. ¿Listos? Entonces, IEE 1284 es su estándar. Bien, y continuamos entonces con nuestro material. ¿Listos? El RJ45, ¿qué cosa será un RJ45? Es el conector, en este caso, la interfaz para conectar nuestros cables de red, ¿ya? También ahí tú identificas simplemente dónde conectarlo. Por aquí vas a encontrar dos LED, en este caso uno es para conexión a una red local, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen las personas? Dicen, ¿no? El punto de internet. Pero no necesariamente debo tener internet, puedo tener una red local sin internet, pero puedo compartir impresora, mandar impresiones en red, compartir archivos, ¿no? Vas a tener entonces los dos. Si los dos prenden, obviamente que tienes red, tienes internet, ¿ya? Eso tienen 8 hilos, ¿ya? Entonces debe haber ahí 8 puntos de contacto. Claro que normalmente algunos tienen solamente 4, ¿no? Eso ya también lo vamos a ver más adelante. Pero recuerda, el RJ45, ¿ya? El conector Ethernet, ¿ya? También conocido como RJ45, donde va el cable de red. El USB, tenemos USB 2.0, 3.0, ahí está. Tiene la forma como una raíz, ¿no? Siempre me dice, profe, tiene forma de una raíz. Y mira, tiene un punto de conexión y acá tiene un circulito, un triángulo, ¿no? Una tipo flecha y un rectángulo. ¿Qué me indica con esto? Que en un puerto puedo conectar diferentes dispositivos, ¿ya? Mira, en un mismo puerto puedo conectar, por ejemplo, diferentes. Mira, ¿ven la diferencia entre ellos? Entonces puedo conectar una impresora, un mouse, un teclado, un escáner. Hay varias cosas que podemos conectar en un mismo puerto USB, ¿no? Entonces es un bus de serie universal. Y aquí la imagen es más ilustrativa todavía. En el caso del sonido, mira, tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que la mayoría de veces se equivoca, ¿no? Profesor, he conectado, mira, el rosado es para la entrada del micrófono, ¿no? También tenemos una celeste y la verdecita en este caso sería que la línea de salida, ¿no? En este caso, mira, tenemos para el audio línea de entrada y salida, pero normalmente el verde es para qué? Para nuestro audífono o para nuestros parlantes, ¿no? Entonces es un poquito también irlo identificando. Y toda persona que recién comienza en esto, pues debe familiarizarse más todavía con estos estándares. Bien, entonces acá lo hemos dejado ya los que son los conectores y puertos. Mira, introducción, llamaremos conectores a los cables que permiten unir dos elementos. Bien, ¿qué es un puerto entonces? Un puerto se define como el lugar donde los datos entran o salen o ambas cosas. Ahí está, un poquito más diferenciado lo que acabo de mencionar. El puerto paralelo, ahí se describe básicamente cada uno de ellos. El puerto paralelo integrado usa un conector tipo D, subminiatura de 25 patas en el panel posterior del sistema. ¿Bien? Patas o pines, ¿no? Puerto serie, ahí está. Por ejemplo, hay algunos mouse que también obviamente tienen el puerto serie, ¿ya? Ahora también existen algunos dispositivos con puerto serie, y obviamente que tendríamos que ver solamente la interfaz. El puerto USB, ya tú sabes que hay tipo A macho, tipo B, tipo C, que son estándar actual, y en los puertos USB tienen doble funcionalidad, ¿no? En este caso, tiene para transmitir datos y también para una carga de voltaje, ¿no? Por ejemplo, los celulares normalmente utilizan, ¿no? Para cargar, en este caso, la batería, pero también para transmitir o transferir archivos, ¿no? Y obviamente que hay algunos cables que solamente permiten la carga y hay algunos que de repente como que te presentan problemas, ¿no? Los cables originales sí tienen sin ningún problema ambas funcionalidades, ¿ya? Entonces el puerto USB
Es una arquitectura de bus desarrollada por las industrias de computadoras y telecomunicaciones. Características: permite adjuntar dispositivos periféricos rápidamente sin necesidad de reiniciar la computadora. Antiguamente conectábamos algo y teníamos que reiniciar el equipo para que lo reconozca. Ahora no. En caliente, ¿no? Trabajamos con el término de plug and play, ¿no? Conecta y utiliza. Aquí te dejo un poquito los detalles de cada uno en cuanto a la velocidad. El 1.0, 2.0, 3.0, 3.1. Si te vas a comprar un USB actualmente y quieres que sea veloz, no te compres 2.0 porque obviamente que son lentos, ¿no? Y eso obviamente que su precio ha bajado. De preferencia que sean 3.0 y también obviamente que tu PC tenga, pues, ¿no? El puerto 3.0. Aquí te dejo un poquito también una variedad ya en cuanto a los tipos, características. El puerto DIN, también allí, un poco ya pasado a la historia. El puerto RJ45, que lo acabamos de mencionar. El puerto VGA. Hay algunos que son de entrada y otro de salida. Por ejemplo, hay proyectores donde tú insertas el cable y obviamente que de allí puedes incluso tener otra salida más, ¿no? Hay proyector que le pasa la señal a otro proyector. Entonces, hay un input y hay un output, ¿bien? El puerto HDMI, que también es un estándar actualmente, transmite audio y video, ¿no? Entonces, antiguamente, por ejemplo, habían algunos que solamente transmitían video, ¿no? Y el audio, pues, no se transmitía con, de repente, normalidad o con una buena calidad, pero ahora sí la mayoría tienen ese estándar, ¿no? El High Definition Multimedia Interface, que quiere decir HDMI, proporciona una interfaz entre cualquier fuente de audio y video digital por medio de, ojo, un único cable. Obviamente que su precio ha ido bajando también, ¿no? Recuerdo anteriormente un cable HDMI de repente de 20, 30 metros pasaba los 300 soles, ¿no? Obviamente un buen cable, ¿ya? Y así vas a encontrar variedad, ¿no? Variedad. Se mandan a preparar de repente mayor cantidad de metraje, pero obviamente que vienen de 1,80 m, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 12 metros, 15 metros, ¿no? Pero si quieres más, también hay algunos eh, filtros que hay que utilizar para que no se pierda la calidad, ¿no? Entonces estamos hablando de una sala de cómputo grande, donde a veces se requiere una extensión más, de repente, una extensión más larga, ¿no? A ver, aquí te dejo un poquito el resumen: conectores de corriente, conectores paralelos, conector PC2, el serial OCON, los conectores de audio, el conector VGA, que ya lo hemos hablado, conector USB, conector RJ45, y hablando ya de las unidades de medida, que también hoy día en esta primera sesión hemos hablado, familiarízate con estos términos, ¿bien? Kilo, mega, giga, tera. Recuerda que todo comienza con este término, un, un bit. Un bit puede ser un 0 o puede ser un 1, ¿cierto? Y cuando hablamos de un byte es una expresión de 8, perdón, 8 bits. Y de ahí ya viene, pues, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un kilobyte, sería 1024 bytes, ¿cierto? Y si hablamos, por ejemplo, de un megabyte, hablaríamos entonces de 1024 kilobytes, y así comenzamos a hacer toda la matemática. ¿Sí? Entonces eso también tienes que memorizarlo para luego, no tanto memorizar, sino simplemente con la primera parte, y recuerda que son, en este caso, múltiplos, ¿bien? Hablamos de kilos, megas, gigas, hasta hablar de repente de yotas, y hay unidades todavía que continúa la lista, ¿ya? Entonces, eso sí, muy importante. Un bit como un conmutador, ¿no? 0 o 1, ¿bien? Bit, un byte, kilobyte, megabyte, ¿bien? Entonces, eso sería todo entonces por el día de hoy, esperando que les haya gustado la sesión, y no me puedo ir sin antes hacerles recordar que dentro de esta primera actividad he considerado, repito, este contenido. Acá le dejo algunas lecturas recomendadas. Y pues para la siguiente semana, recuerda que son 4 semanas, ya vamos a tener mayor material para poder plantear de repente algunos cuestionarios que seguramente va a ser de utilidad. Y también ahí podamos hacer la retroalimentación que he podido apreciar estaban solicitando, ¿no? Entonces, eso ha sido la primera idea del día de hoy: desarrollar de repente de manera sincrónica y también por aquí de manera asíncrona. Mira, si chequeamos el enlace, ha estado habilitado y por ahí pude hacer seguimiento, ¿no? De ahí personas que lo van a poder ver. Entonces, eso ya lo vemos luego. La siguiente clase vamos a trabajar con la instalación del sistema operativo. Entonces, estén pendientes a lo que se comparte en el Drive,
y algunas cosas que de repente ustedes requieran, también ahí lo pueden anotar en el Classroom, ¿ya? Tienen todo el acceso y espero que podamos utilizar estos recursos de la mejor forma. Muy bien, voy a habilitar el chat por si alguien tiene alguna pregunta de repente y ya estaríamos ya finalizando la sesión del día de hoy. Bien, entonces una vez más, muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación y un par de minutos de repente como máximo para poder leer algunas preguntas. Bien.